a la manera de vermes letales que proliferan en el silencio y operan en las sombras. Raros meditan en eso. ¿No será por ventura el verbo desordenado, el padre de la calumnia, de la maledicencia, del chisme, de la liviandad, de la perturbación? Dios creó la palabra, que el hombre generó la palabrería. La palabra digna infunde consolación y vida, la murmuración perniciosa propicia la muerte. ¿Cuántos enemigos de la paz del hombre se aprovechan del vocerío insensato para cumplir criminales deseos? Si el alcohol embriaga a los viciosos, aniquilándoles las energías, ¿qué decir de la lengua desviada del bien que destruye vigorosa cementera de felicidad y sabiduría, amor y paz? Si hay educadores preocupados por la intromisión de la sífilis, ¿por qué la indiferencia alusiva a los desvaríos de la conversación? En todas partes la palabra es índice de nuestra posición evolutiva, indispensable, primordial, iluminarla y ennoblecerla. Despreciar las sagradas posibilidades del verbo, cuando el mensaje de Jesús ya está brillando en torno a nosotros, constituye un luminoso relajamiento de nuestra vida delante de Dios y de nuestra propia conciencia. Cada frase del discípulo del Evangelio debe tener lugar digno y adecuado. Palabrería es desperdicio, y cuando no sea así, no pasa de oscura corriente de venenos psíquicos, amenazando espíritus valerosos de la comunidad de Dios. Aguante. Nos quedamos sin palabras. Parece mentira. Están comparando las peores enfermedades, las peores, con el daño que uno puede hacer con la palabra. Terminando vidas, destruyendo la paz de alguien, destruyendo la estabilidad de un hogar, y los grandes líderes destruyendo las relaciones de un país con otro país, y sin ir muy lejos, no de país, de distritos, del mismo distrito que puede estar, digamos en el mismo distrito, muchas veces Muy buenas tardes. que dividen los sectores, el norte, el sur, con su palabra, que maneja con su palabra. Entonces observamos allí lo dañino y la responsabilidad que tenemos cuando asumimos con nuestra palabrería, porque Dios nos dio la palabra, base de la ley social, y nosotros la mal utilizamos generando o gestando la palabrería. Perdemos energía, dañamos el alirio, dañamos nuestro propio ambiente fluídico, nuestras compañías espirituales. Todo tiene muchísimas repercusiones. Y aquí lo comparan con corrientes de venenos psíquicos. Claro. Venenos psíquicos. No, y ahí, por ejemplo, en las noticias locales y nacionales hemos visto muchos casos de linchamiento. Independientemente si la persona haya cometido o no un crimen, usted al leer el relato o al escuchar de pronto personas que estuvieron ahí dicen, no, empezaron con un señalamiento, fue Éxodo, hizo eso, y a partir de allí el descontrol de la palabra generó todo este caos contra el resultado. Y no nos vayamos tan lejos, nosotros mismos en nuestro hogar, en nuestra propia vida a veces no pensamos, porque realmente si pensáramos realmente o estuviéramos educados en nuestro pensamiento, emitiríamos mejores palabras, mejores juicios sin apresuramiento. Es que de todas maneras, Belén, cuando nosotros hablamos, ya hemos tenido el pensamiento. Si tenemos una palabra que es dañina, el pensamiento que la genera es dañino. Y el pensamiento se alimenta del sentimiento, que también será dañino. Entonces, aun cuando no la digamos, el solo sentir y pensar de una manera equivocada ya es un daño, ya es una irradiación psíquica venenosa. Cuando lo expresamos, nosotros alcanzamos mentes, almas, seres. Y mira tú las divisiones que nosotros tenemos
alternos, en los que quieran servir de mediadores, en los que no, en la oposición, en los que quieran seguir, pero son palabras. Sin embargo, hay acciones generadas de esas palabras y nosotros vemos cómo se han recrudecido los ataques, cómo se han recrudecido los ataques de aquellos que están en La Habana hablando de paz. E incluso dijeron que iban a ver allá mismo en la mesa de La Habana, que iban a haber muchos más ataques. Entonces la palabra de los líderes, ¿verdad? E igualmente cuando tenemos otros líderes, perdón, y otro minutito no me pongo aquí. No, tranquilo, mientras tanto Cuando tenemos otros líderes como Martin Luther King, que sus discursos no eran dirigidos al racismo, porque su mayor auditorio era gente de piel blanca. Sus discursos eran dirigidos al sueño que todo ser humano debe tener y debe realizar, a la motivación del ser humano. Y con esa palabra de motivación se luchó y se sacó adelante el racismo, se dio, digamos, quedó un poquito aislado. Aprovechando este bendito momento, la gran oportunidad que se nos brinda para compartir este conocimiento, este alimento espiritual que Dios nos trae con amor. Amado Señor, permite que el desarrollo del tema de hoy sea que lo podamos compartir con otras personas, y no solamente compartirlo en el sentido de la divulgación de la palabra, sino del ejemplo, de orientar a esa juventud que hoy en día está descarriada, pero que está descarriada no porque ellos lo han querido así, sino por el conflicto que hay en las propias familias. Permítenos, Padre eterno, que tu amor, tu paz y tu misericordia esté con nosotros en todo lugar y en todo momento. De igual manera, te agradecemos la presencia de los hermanos directores, los instructores, aquellos hermanos dedicados en forma permanente, continua y sostenida en estos trabajos y para que nosotros seamos cada vez mejor. También te agradecemos la presencia de los hermanos necesitados como nosotros que nos acompañan, que también se preparan para la reencarnación y van a venir como hijos y posteriormente como padres, como tutores de esa juventud que requiere de la orientación, de la guía, del apoyo de cada uno. Que así sea. Que así sea. Bien, hoy vamos a dar continuidad al estudio del libro Adolescencia y Vida del médium Divaldo Pereira Franco y el espíritu de Juana de Ángel. Hoy vamos a tocar el tema relacionado con las relaciones del adolescente fuera del hogar. Ojalá que todos participemos para que así contribuyamos a despejar y también podamos aportar para que se enriquezca esta charla. En estos días de rápidos cambios en el mundo, sociales, económicos, psicológicos, morales y culturales, los adultos más experimentados
aún sufren dificultades de ambientación. La celeridad de los acontecimientos, los sucesos imprevistos, las transformaciones radicales sorprenden a todos, imponiendo aceptación y adaptación aparente sin que se llegue a comprender lo que sucede, permitiendo la absorción de esos fenómenos perturbadores. En función de eso, cada criatura humana se preocupa con la propia realidad. Tanto es así que raramente dispone de espacio mental y emocional para el otro, ya sea este el compañero, el familiar, el amigo. Creando un círculo de relaciones superficiales, la criatura humana evita profundizar los vínculos de afectividad fraternal, porque se encuentra marcada por el condicionamiento del placer sexual, como si todas las expresiones del sentimiento debiesen convertirse en comportamientos de esa naturaleza. Los intereses mezquinos en supremacía asustan y cada cual procura defenderse de la agresión innecesaria del otro, de la competición cruel y deshonesta de su prójimo que desea ocupar su lugar, valiéndose de recursos innobles hasta que pueda triunfar, justificándose con la preservación de la identidad, de la intimidad. Cada individuo busca recaberse de los demás y para ello se refugia en el egoísmo, disfrazando socialmente sus conflictos y procurando conquistar o mantener el lugar que parece constituir su meta como forma de realización personal. Entonces, en este orden de ideas, sería conveniente que ustedes puedan expresar qué interpretaron de lo que acabo de leer. Ahí hablan como no hablan todavía del adolescente, sino del adulto. Y las dificultades que tiene el adulto con todos los cambios que hoy en día se están viviendo. Pero aún así hay una dificultad para poder distinguir entre el afecto, como afecto familiar, como sentimiento, y el relacionamiento de orden sexual. Entonces siempre se marca el afecto como si tuviera mucho o poco que ver con una relación de orden sexual. Entonces encontramos que los sentimientos, que son la base de ese relacionamiento social, son lo que debemos nosotros cultivar, trabajar y pues engrandecerlos, ampliando más ese compás de relaciones. ¿Alguien más? Nosotros vemos también, por ejemplo, la dificultad que presenta una persona adulta para la adaptación o la aceptación de esos cambios que se están presentando, ¿verdad? Y que de pronto a veces nosotros decimos, pero ¿qué relación guarda con eso? Y tiene una gran relación, porque es que precisamente hay situaciones, por ejemplo, en el orden tecnológico, hay situaciones que nosotros tenemos que entender que el empleo de esa tecnología, ¿verdad?, que nos permite comprender, entender, por ejemplo, cuando nuestros hijos, nuestros tutelados, hacen uso de ella, y que nosotros teniendo ese conocimiento de esa tecnología que es en aras del progreso, en aras del desarrollo, ¿verdad?, del ser, de la sociedad, de la comunidad, ¿verdad?, pero es necesario que nosotros comprendamos eso, entendamos eso, que ese tipo de tecnología aplicada en forma correcta, nosotros tenemos que explicarle a los tutelados
cómo utilizar, porque nosotros en las diferentes charlas hemos oído aquí, hemos oído que se ha hablado, por ejemplo, de cómo la tecnología, en el caso de las TIC, de la tecnología de la información y de la comunicación, por ejemplo a través del internet, cómo los muchachos cuando no están siendo orientados utilizan o son utilizados para cuestiones pornográficas o para incentivar a la violencia, para incentivar a la discriminación. O sea, es como un punto de encuentro para fortalecer cuestiones de orden negativo muchas veces, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando el adulto desconoce, no acepta, no es consciente de que estamos ante unos grandes cambios y sobre todo de este orden que es el que está marcando la pauta hoy en día, entonces, ¿qué pasa? Que a veces nos vemos rezagados con relación a la utilización que hacen los muchachos de eso. Y por eso, por desconocer eso, resulta que dejamos como rueda suelta al muchacho que no sabemos qué es lo que está haciendo. Y fíjense que ya comienza a marcar aquí ya, ese comportamiento de nosotros, y lo que decía Carmen ahorita, lo que tiene que ver con ese sentimiento, la parte fraternal, que no se ahonde en ello, porque muchos la etiquetean o la etiquetean de que tiene que estar amarrada a la parte sexual. Antes de abordar el párrafo siguiente, quería comentarles algo, o quería hacer como un recorderis de lo siguiente. Nosotros tenemos que establecer, o sea, para poder comprender un poco más el estudio que estamos haciendo, o para recordar, llamémoslo así, para refrescar. La familia es una microsociedad. En esa microsociedad, todas esas personas que convergen allí, que llegan allí, son personas comprometidas. Se está logrando, nosotros pedimos al Creador que nos diera la oportunidad de conformar esa familia para resarcir, para orientar, para ayudar, ¿verdad? Entonces Dios nos da a nosotros esa gran oportunidad para que nosotros podamos, con ese deseo, ese conocimiento, esa plena conciencia de lo que representa, ayudarlos a su evolución espiritual, ¿verdad? Resulta que en el hogar estamos constituyendo un campo de batalla, porque no estamos dándole las orientaciones requeridas a ese ser. Queremos imponerle a ese ser, llámese hijo, llámese como le denominemos, como hablaba Carmen la charla pasada. Queremos que ese ser se estructure o proyectamos nuestra personalidad en él. O sea, queremos que él sea lo que nosotros queramos o lo que nosotros no pudimos ser. Proyectamos en eso, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros desconocemos o nos aislamos del fin, del propósito de la familia, entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros, esos seres que están allí, que deben ser fortalecidos, no le damos las herramientas necesarias para que ellos se incorporen a la macrosociedad, para que ellos puedan interactuar dentro de la sociedad, llámense como profesionales, llámense como especialistas, llámense como tecnólogos, como técnicos, como operarios, como ayudantes, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que darle todas las herramientas para entregárselo a la sociedad. Hay una parte del Evangelio, capítulo 14, y que en este momento no voy a ponerme a leerlo, pero sí para llamarlo a la reflexión, para que leamos el ítem 9 de San Agustín, que nos
nos habla cuando Dios nos Es pregunta. honrar padre y madre. Y cuando nos pregunten sobre qué hiciste, cómo hiciste. Es el único espíritu que escribe, pero escribe el alto, o sea, no escribe. En ese capítulo 14. Y fíjense, nosotros pensamos que es que son nuestros hijos y como tales que tienen que hacer lo que yo diga, tienen que meter. Y lo que decía la charla pasada acá, de una persona que viene con sueño, viene con aspiraciones, y los cogemos y los aplastamos. Ya. Y resulta que cuando llegan a la sociedad tenemos unos jóvenes desequilibrados, unos jóvenes que no saben hacia dónde van. Continuemos. En el hogar a veces son padres indiferentes a sus problemas o dominadores, que no respetan sus transiciones fisiológicas y psicológicas, les frustran sus ideales y los convierten en seres ineptos para una existencia madura, armónica y responsable. Cuando aquí nos hablan que en el hogar, en algunos hogares, hay padres indiferentes a los problemas del adolescente, y sobre todo que nosotros hemos visto en el desarrollo de los temas, ya, la transformación, los cambios psicosomáticos, o psicológicos y físicos que va sufriendo el adolescente. Entonces muchas veces los papás se hacen indiferentes a ello. No hay el verdadero acompañamiento. Es una de las etapas más valiosas que tiene, porque ya, como dice, está despuntando para interactuar ya con la sociedad. Y entonces, ¿qué vamos a entregar? ¿Cómo nosotros vamos a dejarlos solos, abandonados, cuando su cuerpo comienza a transformarse? Cuando se miran al espejo o cuando se bañan, que su cuerpo ha sufrido una transformación. Cuando ese ser que no está preparado muchas veces, comienza a ver, ¿verdad?, la aparición de vellos o las erecciones, las excitaciones que se presentan en él. Siente un temor, un miedo, algo que le está aconteciendo, y se necesita el acompañamiento de esos seres. Y resulta que el padre o los padres, por diferentes factores, dan la espalda a ese proceso. Y aquí vamos a ver cómo esos seres buscan, cuando en la casa se les niega ese acompañamiento, ellos buscan por fuera, y vemos cómo por fuera la orientación, la educación que debimos haberle dado es tergiversada. ¿Y dónde van a terminar? ¿Cuáles van a ser las consecuencias de esa irresponsabilidad de parte nuestra? Que no cumplimos, no hemos sido consecuentes con el compromiso contraído a nivel espiritual. Cuando pedimos tener una familia, que pedimos, nos comprometimos que esa familia la íbamos a ayudar a salir adelante, que íbamos a ser personas tolerantes, personas comprensivas, personas pacientes con esos seres, ¿ya? Que íbamos a luchar conjuntamente por los intereses de la familia. Y resulta que nos entregamos a nuestros propios, como lo planteaba aquí, pensando solamente en nosotros, en las situaciones nuestras, y a él lo vamos dejando. Lo que pasa es que no tengo tiempo para atenderlo a él, pero ya habrá el momento de atenderlo. Pero el tiempo pasa, las transformaciones serán,
el ser necesita en el momento justo y preciso la atención. Esa atención y postergamos. Y después lamentamos las consecuencias funestas, consecuencias cuando vemos a ese hijo perdido, como lo decía, o como lo dice San Agustín, de ese hijo que Dios puso en nuestras manos, ¿ya? Y que nosotros, ¿cómo sería la conciencia nuestra al ver que ese hijo se pierde por la irresponsabilidad, por la falta de compromiso, por responder ante eso? La afirmación del sí lleva al joven a enfrentar las barreras domésticas imperativas, los factores agresivos y desequilibrantes, mostrándose como rebelde y violento a través de esa conducta, rompe con las cadenas que a él le parece que lo aprisionan de la casa. ¿Qué pasa aquí? Cuando habla esta parte, ¿a qué se refiere? Ellos reaccionan ante el dominio, el control, la autoridad. Porque fíjense, quieren romper esas cadenas. Entonces, en esa reacción y en ese enfrentamiento tratan de escapar de lo nada. Porque a veces pretendemos que a través de la violencia física y verbal, ¿cómo afectar? Dominar. Y como se hablaba la charla pasada, cada quien tiene unos sueños, cada quien viene con unos deseos, unas expectativas, y nosotros muchas veces preguntamos, ¿por qué es que yo soy el jefe del hogar? Y aquí todo el mundo tiene que mirar para donde yo mire. Y no tenemos en cuenta el escucharlo. O sea, la importancia que tiene sobre todo un adolescente cuando uno lo escucha. El adolescente normalmente no es expresivo. Dentro del hogar, así es. No es expresivo. Fuera del hogar, de acuerdo a su grupo, se habla. Yo he tenido la oportunidad, yo le doy gracias a Dios y es una enseñanza y esto es un complemento muy grandiosísimo, porque yo manejo un adolescente en la casa y manejo adolescentes de otros hogares fuera de la casa. Y entonces uno ve cómo interactúan ellos, cómo ellos arman su propio grupo de acuerdo a sus tendencias, de acuerdo a sus afinidades. Ya. Y muchas veces nosotros sabemos del hogar, de la casa, o sea, la puerta de la casa para ver, pero muchas no sabemos qué hace el muchacho. Ya. Aunque es difícil, ¿verdad? Pero cuando en la casa se estructura valores, principios, la parte moral, esa educación, nosotros podemos estar confiados porque hemos dado la estructura, porque si nosotros no damos la estructura moral, de nada vale. Lo puedo colocar en los mejores colegios de Barranquilla para que supuestamente los maestros hagan lo que yo debía haber hecho en mi casa. En la casa, entonces, cuando en la casa se hace esa estructura moral, nosotros estamos garantizando, a menos que por diferentes ya cuestiones que, como dice la ingratitud, uno cumple con el compromiso, como habla el Evangelio, cumple el compromiso de luchar, de agregar, de orientar, de apoyar, de estructurar moralmente a ese ser, ¿verdad? Entonces, a veces nosotros pensamos que esto es mera retórica, es hablar y hablar, palabrería y palabrería, ¿verdad?
y no es. Porque cuando nosotros con estos temas, nosotros vamos viendo, o sea, parece que se nos ampliara más las situaciones. Entonces, estos temas son muy valiosos. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la sociedad. Y la familia es la célula de la sociedad. Si nosotros tenemos o entregamos a la sociedad una célula cancerígena o cancerosa, tendremos una sociedad. Entonces nosotros no podemos endilgar al gobierno, que es el que tiene que resolver cuando acá en nuestros hogares, como dicen, marcha manga por hombro, todo acá. Entonces queremos endilgarle a todo el gobierno y nosotros no hacemos nada. Por eso decíamos ahorita que la micro sociedad, nuestros hogares, las familias, ya conforman ese macro, y que dependiendo de ese micro, cómo va a ser, así tendremos una sociedad. En otras ocasiones, una aparente resignación asfixia la rebeldía natural que le brota en lo íntimo, llevándolo más tarde a volverse melancólico, servil, receloso, despersonalizado, y para subsistir en la sociedad se adapta a todas y a algunas situaciones sin poder realizarse jamás. ¿A qué se refiere esto? Con toda esa opresión que se da en el hogar, ¿qué pasa? ¿Cómo va a reflejar cuando aquí me habla que en otras ocasiones una aparente resignación asfixia la rebeldía natural que le brota en lo íntimo, llevándolo más tarde a volverse melancólico, servil, receloso, despersonalizado, y para subsistir en la sociedad se adapta a todas y algunas situaciones sin poder realizarse jamás? ¿Qué dices? Le cortamos las realizaciones a ellos. Sí. No los dejamos que ellos despierten todo el potencial que tienen. A veces hasta en la parte artística, en la parte profesional, cogen abandonar. Porque a veces uno como padre no se da cuenta cuál es la capacidad del potencial que tiene. Y uno no puede pretender que ellos sean, que ellos vengan a cubrir la frustración que uno trae. Porque nosotros como padres tenemos frustraciones. Y a veces las cargamos a ellos. Tienes que hacer esto porque yo no puedo hacer esto. Y decimos, ellos tienen su propia personalidad. Ellos tienen que ser ellos. Ellos tienen que pensar. Tienen que darle bien suelta a su imaginación. Claro, tienen que caer pilas que no están pasando. Tienen que tener una orientación. Y fíjense que ese muchacho que por sus condiciones fisiológicas y psicológicas, ¿verdad? Esa actividad, ese acelere, ¿verdad? Que de pronto llega un muchacho que se achicopala, esa persona que se deprime, su autoestima se baja, ya. Entonces trata de adoptar situaciones que en el fondo no son así. O sea, trata de aparentar. No es original. Ya. ¿Por qué? A causa de todos esos comportamientos que se dieron en el hogar. En el hogar, yo no sé, yo cada día encuentro, y para mí estos temas me llegan, y me llegaron en el momento justo, preciso. Yo recuerdo así, no con un ánimo de exaltar personalidad, nada de eso, sino como ejemplo. A mí cuando tenía 40 años me decían, y todavía no has tenido un hijo, ni nada por el estilo, y nada.
sea, una presión que tenía. Y el tiempo, la vida me ha enseñado que las cosas llegan en el momento justo y preciso. Si yo hubiera tenido el hijo hace 15, 30 años, 20 años, no hubiera tenido la madurez que tengo hoy para manejar el adolescente que hoy tengo. Para educar. Acertar. Entonces a veces uno, ¿verdad?, trata de entrar en como en esas convenciones sociales y yo, gracias a Dios, cada vez le doy gracias y reflexiono. Me he vuelto más reflexivo en las cosas. A veces como el día que estaba... Pero que te diga algo, no eres tú solo beneficiado, porque estaríamos ante una parcialidad que hablaría de injusticia. A todos nosotros nos hace bien este conocimiento. Así yo no tenga un adolescente en estos momentos, a mí me sirve, porque yo voy a tener sobrinos, sobrinas, nietas, y yo puedo orientar a mis sobrinos, padres de ellos. Voy a aspirar a tener mi nieto o nieta y voy a orientarlo de acuerdo con el conocimiento real de la verdad que nos brinda la doctrina. Y en algún momento cualquier persona puede necesitar una ayuda oral, una ayuda de orientación, y nosotros vamos a tener la preparación para darla. Y la convicción con que la podemos dar va a ser efectiva, va a tener sus consecuencias favorables. Por ejemplo, ya cuando Sergio tenga sus hijos, por lo menos. Los jóvenes de la década de los 50 del siglo pasado fueron denominados como la generación silenciosa, víctimas de la Segunda Guerra Mundial, de los disturbios emocionales y sociales de la Guerra Fría y de las incertidumbres proporcionadas por los muchos conflictos localizados en diferentes países, particularmente en el sudeste de Asia, en un periodo en el cual aparentemente el mundo estaba en paz. Esos conflictos frecuentes se reflejaban en la inseguridad que predominaba en la sociedad, en los gobiernos, en las instituciones, siendo absorbidos por los jóvenes que, no sabiendo cómo lidiar con la alta carga de emociones desordenadas, silenciaron, buscaron refugio en el mundo íntimo, asumiendo una postura taciturna, sin expectativa de triunfo, sin solución de fácil o significativa conquista. Fíjense ustedes, cuando el adolescente en los hogares no recibe esa estructura, como en esa época colocan aquí ya todos esos impactos, todas esas noticias, todos esos acontecimientos que alteraron la paz mundial, y sobre todo en los países del sudeste asiático, ¿verdad?, por las guerras intestinas. Entonces, cómo el joven percibía, cómo absorbía. ¿Por qué? Porque ese joven no tenía esa fortaleza o ese conocimiento de orden espiritual. Porque nosotros hoy en día, a pesar de lo convulsionada que está la sociedad, nosotros sabemos cuáles son los orígenes, por qué debemos hacer, cómo debemos afrontar esta situación. Nos da la doctrina espírita toda esa base, toda esa fundamentación, y nosotros nos vamos haciendo conscientes cada vez de esa realidad. Nosotros, fíjense que es lo primero que recomienda la doctrina espírita cuando la persona llega acá, en esa forma, llega desequilibrada, o sea, buscar el aquietamiento, tranquilizarse, ¿verdad?
O sea, va encontrando ese ingrediente, esa paz que se le va suministrando. Y eso que nada más, por ejemplo, por un problema X que llega aquí, ¿verdad? Y fíjense cómo muchos hermanos logran beneficiarse. Eso, ¿por qué? Porque van recibiendo, van acatando o van insertando ese cambio de conducta. Por ejemplo, no sea colérico, porque en la medida que usted sea colérico, que usted se altera, se desequilibra, su parte somática, su parte corporal la va a afectar. Entonces usted tiene que controlarse. Acuérdese que la existencia, el estar aquí en la tierra, tiene un propósito. Entonces, cuando se le comienza a hablar de la existencia del mundo espiritual, de la continuidad de la vida, que la verdadera vida está en el mundo espiritual, que esto es pasajero, que el propósito de llegar hasta aquí. Fíjense que con todos estos ingredientes nosotros tenemos una visión totalmente diferente a que si no nos dijeran nada, que no encontráramos otra salida sino la del suicidio o desembocar en los vicios, o sea, en el vicio, en la prostitución. Entonces, pero fíjense lo consoladora, lo reconfortante, lo orientadora, lo transformadora que es la doctrina espírita. Alguien, no me dejen solo hablando. Ahora hay una pregunta que Ahora también que uno queda así, No, tampoco. que no hay más. Y el reloj está corriendo. Sí, ya. En estos conflictos frecuentes se reflejaban en la inseguridad que predominaba la sociedad, en los gobiernos, en instituciones, siendo absorbidos por los jóvenes que, no sabiendo cómo lidiar con alta carga de emociones desordenadas, silenciaron, buscaron refugio en el mundo íntimo, asumiendo una postura taciturna, sin expectativa de triunfo, sin solución de fácil o significativa conquista. En la década siguiente, de los años 60, ante el desorden reinante en los países del denominado primer mundo y por las constantes amenazas de destrucción que flotaban en el aire en todas partes, surgió la generación de la desesperación, el consumo de drogas alucinógenas, adictivas, de la música ensordecedora, que expresaban su rebeldía, de la pintura agresiva, del sexo desvariado. Eso viene después del periodo silencioso de la posguerra. Y entonces el periodo de la desesperación, de la bulla, del rock y de la liberación rebelde a través de los consumos. Prácticamente estos adolescentes, recordemos a los Beatles, ellos pusieron su moda y todo el mundo sabe de sus publicidades, en sus consumos, y siguen siendo unos íconos. John Lennon, con tantos años de fallecido, y todavía sigue siendo un ícono. Todo. Y recientico tenemos a nuestro maestro. Pero de aquella época rebelde, los Beatles, los abanderados. Fíjense cómo han marcado las épocas. Sigue la otra época, ¿para cuál es? Bueno, la soledad vivida por los jóvenes los llevó a formar tribus, a realizar espectáculos de música desesperada, de promiscuidad en la conducta, de agresividad, dando nacimiento al periodo hippie. La socialización de la criatura humana, cuando no se produce en un alto patrón de equilibrio, tiende a hacerse perturbadora, sin estructura ética, cayendo en los desvaríos que lleva a la delincuencia, porque el hombre y la mujer son intrínsecamente animales sociales. Se hace urgente la reestructuración de la familia, que jamás será una institución fracasada.
porque es la piedra angular de la sociedad, el primer grupo donde el ser experimenta la dádiva de la convivencia, de la seguridad emocional, de la experiencia moral. Miren todo lo que llevan las familias allí. Mira lo importante que es una institución que nunca fracasará. Nunca fracasará, a pesar que hoy en día, no como dicen muchos, no hay familia, no, la familia está en crisis, ¿ya? Y que va a lograr nuevamente a recomponer, a hacer el reajuste, porque Dios no puede permitir que sus ovejas se descarríen, ¿verdad? Que el hogar es una cosa diferente, los lazos consanguíneos son. Entonces, cuando nosotros hablamos de que no hay hogar, no se le puede llamar hogar a una niña de 12 años con un bebé en brazos, cuando ni siquiera ha estudiado segundo, tercero de primaria, no tiene una preparación, y encima de eso su organismo no está preparado físicamente, no se han desarrollado sus mamas, su útero, es decir, sus caderas, todo su cuerpo preparado para un embarazo, para un parto, no lo está. Eso es traumático y dañino. Y psicológicamente tampoco. Entonces, ¿qué le va a dar a su hijo o a su hija? ¿Qué le va a dar? La va a poner en el mismo camino, que a los 10, 11, 12 años más tardar se haga cargo de su cría. Exacto. E incluso algunas madres llevan a sus niñas a la prostitución para devengar. ¿Eso se le puede llamar hogar? No. Pero hay familias, sí. Sí. Entonces fíjense ustedes que la importancia de lo que es el hogar como tal, ya, donde la madre es la primera educadora desde el momento de esa concepción, ¿verdad? Cuando conoce ese compromiso, esa parte misional de ella, cuando hace esa entrega. Es la otra reina. Bueno, por tanto es comprensible que el adolescente realice la búsqueda de nuevas relaciones fuera del hogar, ya sean estas conflictivas o no, dependiendo de la tendencia del niño, de sus aspiraciones y actividades, donde experimentará la autorrealización, dando inicio así al futuro círculo social de amigos en el cual se movilizará. Existen en todos los seres humanos y en el joven especialmente la necesidad de nuevas experiencias que no tengan lugar en la familia, y para eso el grupo humano es el gran y oportuno laboratorio para las investigaciones y vivencias que le completarán el desarrollo y la madurez social, moral y emocional. Que no sea pues una sorpresa que el adolescente pareciera huir del hogar hacia la calle en búsqueda de nuevas relaciones. Cuando la familia le ofrece seguridad y comprensión, él amplía su grupo sin ruptura doméstica, sumando otras personas de la misma faja de edad y aspiraciones idénticas, que convivirán en armonía y progreso sin clima de fuga o de agresividad. Es un paso decisivo en la estructuración del carácter, de la personalidad y de la madurez del adolescente que se desarrolla para el mundo en constantes cambios de manera saludable y equilibrada. Estimular el desarrollo para la creación de grupos de saludable relación social es tarea que compete también a los padres en beneficio de una formación equilibrada en el área del comportamiento de los hijos. Fíjense que nosotros tenemos establecido y sabemos que por relaciones sociales él debe constituir su círculo
Claro, de amistoso. interacción. Ya, que eso le permite a él fortalecer, crecer, ya, pero no esa relación social con grupos que sea impulsado, sea asusado por evadir la situación que se vive en el hogar, o sea, como desertando del hogar. No quiero estar en mi casa, no quiero llegar porque llegar a mi casa, eso para mí es traumático. No, sino que aquí que haya el equilibrio, que la persona sepa, el muchacho sepa que en su casa un ambiente acogedor, un ambiente armonioso, ya. Que le permitan en su casa relacionarse con otros niños, con otros adolescentes, es lo saludable. Muchos padres creen que la seguridad de los hijos está dándole candado por dentro de la casa. No, los niños tienen que ir al colegio y hacer amiguitos y amiguitas. Los niños tienen que tener su esparcimiento en los días festivos, en el parque. Los padres deben acompañarlos, no los pueden dejar solos, no los deben dejar solos, pero tienen que facilitarle la interrelación de sus grupos para que él cree sus grupos sin romper con el hogar. Es decir, mantenga su vínculo, seguridad en el hogar y mantenga su socialización con el visto bueno de los padres. Es que los padres pueden conocer a los amigos, a los padres de los amigos. No pensemos nunca que los amigos son peores que nuestros hijos. No. Por ley de afinidad, ellos se juntan y son iguales. A ver, ¿quién más? ¿No tienen adolescentes? ¿Vieron? No importa que no tengamos. La pregunta mía es un consejo que le voy a pedir a usted. En el barrio donde yo vivo hay dos niñas, una de 10 y otra de 12. La de 12 ya está desarrollada, pero han empezado a prostitución que se da de todo. Yo vengo dando recursos a eso, pero no es el factor económico el que reina en esa casa. El padre de ella, el uno de una mujer y la otra es de otra mujer. Quiero hablar de este tema. Bueno, yo les vengo dando consejo a ella. Lo piensas tú, ¿qué vas a hacer? Piensa lo que decía ahorita ella. No, el padre no se preocupa de las niñas. Es dueño de varios buses, de los que viajan para lejos, Cali, Bogotá. Él le importa su factor económico. Las niñas, prácticamente yo por ella. Entonces, piensa, ¿qué de esto que ustedes me pueden ayudar? Yo les agradezco. Porque, sinceramente, Le voy a decir algo, y las niñas no tienen mamá. la una sí, la otra no. ¿Sí entienden? La Cuando una el no. señor viaja conduciendo su bus, ¿con quién quedan esas niñas? ¿Cómo? ¿Con quién quedan? La mayor con la madrastra, la menor con la mamá. Con la mamá. ¿Usted qué papel lleva ahí? ¿Cómo? ¿Usted qué papel lleva ahí? No lleva ningún papel. Le voy a explicar esto. Le voy a explicar esto. Cuando se trata de menores de edad, es muy delicado intervenir. Usted puede hablar con la madrastra de la una y con la mamá de la otra y orientar, y nada más. Si se dejan, porque muchas veces vamos a encontrar en esos padres una resistencia porque no tienen el nivel cultural, moral para entender que eso hay, que a esas niñas hay que cuidarlas. Muchas madres incluso las tienen como una tabla de salvación económica. Entonces usted va a quedar ahí como un zapato. Si usted puede y ellas se dejan orientar a los padres, a las niñas no, porque ella va a decir usted nada que ver. Y es así, ¿verdad?
En la televisión hay algunos programas que muestran unos casitos así. Y los padres se preocupan en que el hijo varón se ejercite sexualmente. Y lo llevan a prostíbulos de edad de 9 y 10 años. Y ese niño rompe consigo mismo, con su intimidad, con su propio desarrollo y su personalidad. Porque empieza a experimentar un placer que no le corresponde y que su organismo tampoco está preparado para eso. Y lo que le generan es una ansiedad por más sexo. Lo pierden, lo desvían, lo desvirtúan y lo prostituyen también. Porque ese niño empieza a buscar mujeres que, por dar el tener sexo, que le den las cosas económicas que necesita. Y eso es prostitución también en los varones. Eso es decir, la responsabilidad es muy grande y los casos son muy delicados. Nosotros estamos estudiando en una adolescencia del común dentro de familias normales y cómo corregir y cómo evitar, cómo enseñarle a nuestros adolescentes y a los que tengan bajo nuestro alcance. Si en caso de que nos pase don Pedro, no nos corresponde intervenir. Si yo soy amiga de Raquel y me doy cuenta que ella tiene una situación difícil, la puedo orientar. Si no hay esa amistad, eso es muy delicado. Sí. Eso es muy delicado, muy complejo y eso a veces los mismos padres alcahuetean esa situación y los niños no se dejan regañar ni de los padres ni de los padres. Así es. Sí, fíjense que cómo se ha desvirtuado el compromiso que se tiene, que muchos padres impulsan, digamos, por ejemplo, en los hijos, sobre todo en niñas, la idea de ser modelos, el hijo de destacarse. O sea, pensando más en la fama, en el prestigio de ellos, o sea, de los papás. En el éxito incluso económico. Exacto, fíjense que él colocaba un señor que como una madre logró prostituir a su hija a través del modelaje. Cómo después de eso, cómo logró adquirir una enfermedad que la llevó hasta la muerte. O cuando nosotros tratamos de imponer cosas, leía en estos días igual de una familia que querían que el hijo fuera ingeniero de sistema. Entonces, presionando, el muchacho ingresó a la universidad, terminó, y el día que entregó, mami o papás, aquí le traigo el diploma y yo me voy a dedicar, ahora voy a estudiar lo que yo quiero. En memoria de un suicida está un caso similar. Jerónimo se suicidó a la edad de 40 y más años. Y su mujer, pues como eran de poder económico para suicidarse, perdieron lo que tenían y su hijo mayor se convirtió en un pícaro, ladrón. Y su hija, la mamá, comenzó a vender a los 14 años, 13 años, y la prostituyó. Cuando Jerónimo pidió al mundo superior que lo dejaran venir a ver a sus hijos, que esa era la hija, amada por ella, sufriera ya, viene a encontrarse con su mujer, la prostitución y su hija, lo mismo. Entonces, hay muchas ocasiones, muchas veces, de que nosotros mismos somos los que buscamos la manera de enviar a... Pero Jerónimo como suicida no podía entrar en el mundo superior. No, del mundo superior pidió el permiso para que lo dejaran venir a la tierra a los 9 años y a los 13 le dieron el permiso. Ahora sí. Le dieron el Para que permiso. estuviera Estaba en la tierra. porque nosotros
Cuando ya lo comprende, incluso le agradece la compañía que le brinda. Y Jerónimo, cuando vio a su mujer, porque él vino, no le dieron el permiso, le dijeron que podía venir, pero por su libre albedrío, porque él no estaba en capacidad de ver lo que estaba pasando en su familia. Eso es duro. Y ahí es donde él se estrelló con eso, pero le han mandado 3 hermanos para que lo vigilaran a ver. Todo este trabajo tuvo para poder venir Bueno. Jerónimo. Bien feliz. Listo, entonces la recomendación para complementar esto que el capítulo 14, ya, honrad a vuestro padre y a vuestra madre. Y el ítem de San Agustín, el 9 de este mismo capítulo, para que reflexionemos, ojalá no sea para después, sino que ahora que lleguemos a casa podamos reflexionar y podemos comprender muchas cosas más de lo que hemos esbozado acá. Bien, aprovechando este momento de recogimiento, le damos gracias a nuestro Padre Celestial por la gran oportunidad que nos ha brindado de compartir sobre todo este tema de alta complejidad. Sabemos, Padre Eterno, que son muchos los adolescentes que deambulan por las calles de nuestra ciudad, las calles de diferentes países, ciudades. Te pedimos por esos hermanos que puedan llegar a un puerto seguro, que puedan llegar a manos de personas, de entidades que los orienten, que los ayuden para que ellos salgan de ese camino equivocado en que se encuentran. Sabemos, Padre Eterno, que esa conducta que ellos manejan también es aprovechada por esos espíritus obsesores que agrandan, que agravan su situación. Por ellos te pedimos, por sus ángeles de la guarda, por todo ese equipo del mundo espiritual dedicado a sembrar el bien, a ayudar, a evangelizar, a doctrinar, para que ellos estén presentes en cada uno de estos hermanos. Te pedimos por los adolescentes actuales también de nuestra ciudad, de nuestro país, del mundo entero, para que ellos, Dios mío, también encuentren la bendita oportunidad, Señor, de encaminar sus vidas, de no entrar en ese desafuero. Permite que ellos, Señor, sean conscientes de la necesidad que hay de cambiar, de crecer. Y a los padres, esos hermanos comprometidos, al igual que nosotros, y como se mencionaba al inicio, que podamos tener esa fuerza suficiente para que aquellas personas que lleguen en nuestro camino también las podamos orientar, ya sea en condición de sobrinos, de ahijados, de amigos, en fin, Señor, en la condición que fuere. Permítenos ayudarnos, permite que este conocimiento que es vivido también lo podamos poner en práctica, ejemplificar, que no nos quedemos en las meras palabras, como se hacía énfasis en la lectura de ambientación. Señor, te pedimos en fin por todo el colectivo, por todo el mundo entero, por nuestro planeta, para que las condiciones, Señor, mejoren, para que cada día, Señor, seamos mejores personas. A nosotros permítenos, Padre Eterno, entrar, seguir trabajando en tu viña, amado Padre. Permite, Señor, poder resarcir aquellas faltas, aquellos compromisos que nosotros adquirimos. Ayúdanos para salir adelante. Bendícenos
Bendice a aquellos hermanos que no pudieron venir hasta acá. Permite que estos hermanos, Padre Eterno, puedan en la próxima reunión, en los próximos eventos de acá, puedan compartir. Te pedimos también por los espíritus que nos han acompañado, para que ellos, Señor, puedan regresar, y no solamente regresar y escuchar, sino que puedan insertar, puedan identificar, Señor, para su mejoría, al igual que nosotros. Permítenos ser cada día mejor. Señor, se pase con los tiempos. Hay bastante paciente. Amado Señor, te pedimos la presencia, aunque sabemos que desde el inicio están ellos aquí, de los pasistas espirituales, para que ellos con la ayuda de los hermanos pasistas encarnados puedan colocar las energías requeridas por cada hermano que está aquí presente, y también que sean beneficiarios aquellos hermanos que no pudieron venir hasta acá hoy, pero que requieren de ese tratamiento. Te permite que ese tratamiento se haga extensivo. Te pedimos de igual manera por todos los trabajadores de esta casa. Te pedimos para que ellos, Señor, sigan fiel a ese compromiso. También te pedimos que permitas la llegada de todos aquellos hermanos que nosotros podamos ayudar, que nosotros podamos, Señor, tener la oportunidad de servir, y que sabemos que nosotros nos vamos a beneficiar de igual manera con esa presencia, con ese auxilio, con ese servicio fraterno. Te pedimos, amado Señor, que permitas que las actividades nuestras se amplíen, sean cada vez más sólidas, que esas actividades, Señor, redunden en beneficio de los necesitados. Te pedimos, amado Señor, por todos esos hermanos enemigos nuestros, por esos hermanos encarnados y desencarnados, Señor, que hemos tenido dificultades por diferentes razones. Bendícelos, Señor, y permite que ellos también tengan la bendita oportunidad de recibir la luz que hemos recibido nosotros, que día a día hacemos el esfuerzo mayúsculo para mantener encendida esa luz a través de nuestros esfuerzos, a través de nuestra voluntad. Permítenos, Señor, que ese amor tuyo, Señor, esté acompañándonos, que en los momentos de flaqueza, en los momentos de perturbación, tú nos asistas para tomar ese aire, para tomar esa fuerza para seguir adelante. Señor, sabemos que tú nos acompañas. También te pedimos, Señor, para complemento de estos trabajos, la fluidificación del agua como complemento al tratamiento a los cuales hemos recibido con mucho agradecimiento. Que tu amor, tu paz y tu misericordia esté con todos nosotros, que nos acompañes a nuestros hogares, que nuestros hogares resplandezcan, se llenen de mucha paz y de armonía. Que así sea. Para tomar esa fuerza para seguir adelante. Señor, sabemos que tú nos acompañas. También te pedimos, Señor, para complemento de estos trabajos, la fluidificación del agua
como complemento al tratamiento a los cuales hemos recibido con mucho agradecimiento. Que tu amor, tu paz y tu misericordia esté con todos nosotros, que nos acompañes a nuestros hogares, que nuestros hogares resplandezcan, se llenen de mucha paz y de armonía. Que así sea. Que así sea.